negativo del gobierno de Macri. Vamos a terminar su gobierno duplicando el desempleo, pasando de 6 al 12%. Estos son trabajadoras y trabajadores que tenían su empleo, que lo están perdiendo, y una inflación que hoy es del 57%, entonces, y antes era del 25%. La verdad que estaba mirando un poquito lo que ustedes pasaban del presidente, en un acto realmente donde se debería estar honrando la bandera y a su creador, utilizar a esos chicos que hoy están aprendiendo para un discurso del odio, ¿no? Cuando tendríamos que estar festejando o rememorando que un abogado se convirtió en militar para defender a la patria. Me parece que el presidente con este discurso lo que está tapando es la realidad económica de la Argentina y principalmente el tema de empleo, cuya política antidespidos nunca funcionó, y el crecimiento del desempleo no solamente que está medido al 10-11% en el primer trimestre de este año, sino que lo peor no pasó y la crisis se va a seguir profundizando. En los próximos meses vamos a tener cifras que, según estimaciones privadas, van a llegar al 12% a fin de año. Cuando el presidente dice que estamos bien, ¿qué ve? Es una gran pregunta, porque estos números no dejan de empeorar. Van a seguir empeorando, todavía no llegamos ni al fondo de la crisis productiva ni al fondo de la crisis social. Esto se va a seguir agravando lamentablemente y no hay ningún horizonte de recuperación, de empezar a salir de esta crisis, porque tampoco hay políticas para eso. Es más, ese 10,1% que tiramos como promedio nacional, y es perfectamente cierto, esconde casos todavía más graves. Cuando uno empieza a hilar fino esos números, tenés nichos donde eso obviamente es peor. Por supuesto que hay más desempleo entre los jóvenes que entre las personas de más de 30 años, por ejemplo. Hay más desempleo entre las mujeres que entre los varones. Hay más desempleo en algunas regiones. Y entonces uno empieza a combinar esas tres brechas, esas tres diferencias que encuentra ahí, y te encontrás el caso quizás más urgente para atender, que son las mujeres jóvenes de menos de 30 años del conurbano bonaerense, entre las cuales tenés casi 26% de desempleo. Más de la cuarta parte de ellas están buscando laburo y no lo están consiguiendo. Y esto es grave, ¿por qué? Porque son los hogares que luego tienen mayor incidencia de la pobreza, mayor intensidad de la pobreza, y porque también estamos hablando de una población joven que no está pudiendo aprender laburando, ¿no? Todos hemos aprendido a medida que íbamos teniendo experiencia laboral. Acá se le estamos negando a toda una generación. Y le resulta llamativo que sea casi el doble, o mejor dicho el doble, porque en realidad número más, número menos, del desempleo de los hombres y mujeres en este caso, para hacer ese análisis puntual de los jóvenes en relación al promedio general. No, la verdad que no, porque en realidad los jóvenes, el 20 y pico por ciento, el 26% de jóvenes tiene que ver con que no tienen experiencia laboral, son los que se incorporan a la posibilidad de trabajar. ¿Siempre es así ese dato? No, nunca fue tan alto. Siempre hay problemas. La economía argentina dejó de tener, digamos, creación alta de empleo allá por el año 2012, pero nunca pasó la destrucción de empleo que hay en este momento. Pero lo que yo quiero señalar es que el objetivo del gobierno, no sé si se acuerdan, en su momento Prat Gay decía que en el 2016 los trabajadores tenían que elegir entre tener trabajo o bajar los salarios. La verdad que era una dicotomía errada, porque ahora bajaron los salarios y tampoco tienen trabajo. Entonces, lo que quiere lograr el gobierno, a partir de su política, fue bajar los salarios, atacar a los sindicatos, que son la posibilidad que tenemos todos los trabajadores de tener salarios dignos, bajar las cargas laborales y, sin embargo, bajando el costo del trabajo, el desempleo se expandió. Entonces, la política antiinflacionaria, les puedo contar un caso específico. Yo soy de Luján, es el principal polo textil de tejidos planos de la Argentina. En el 2016 hicimos entre todos una emergencia textil que no llegó a ningún lado porque el intendente de Cambiemos nunca la llevó adelante. En el 2017 el gobierno nacional fue hacer una charla con los empresarios PYME de Luján y les dijo que había fondos no para la reconversión, no para subsidiar el empleo, para despidos. El problema, digamos, ¿Eso fue 2017? 2017, con un desempleo que todavía era del 8,5%. Imagínate hoy lo que está pasando en la industria textil, que es una de las más golpeadas de toda la economía, en Luján y en otros polos textiles que yo conozco, que son realmente de los sectores que más han sufrido en términos de empleo y de parálisis de la industria. Hay dos procesos, perdón, si puedo meterme, que abonan a lo que dice Alejandro. Por un lado, todo esto hay que entenderlo en un contexto, ¿sí? Hay una precarización laboral creciente justamente
por este juego, salarios que caen, más gente que tiene que salir a buscar trabajo porque en el hogar no alcanza, no llegas a fin de mes. Y sobre eso, más desempleo, entonces cuesta más conseguir laburo. Ahí se montan estas estructuras que empiezan a abusar y a no conceder todos los derechos que un laburante debería tener. Un consumo que cae estrepitosamente, empresas que no tienen a quien venderle tampoco. Exactamente. Ese Bueno, es el punto, ¿no? el círculo vicioso que se está armando en Argentina es tremendo y se monta sobre una historia. Argentina, digamos, desde los 80 ha aumentado tremendamente sus tasas de pobreza, de desempleo, de la desigualdad. Hemos llegado a esa crisis tremenda que tuvimos entre el 98 y el 2003 y de ahí, cuando bajamos la pobreza y la desocupación, nunca la llevamos a niveles que uno diría, bueno, más o menos socialmente aceptables, cada uno define eso como quiere. Tuvimos siempre tasas altas y sobre ese problema que estaba ahí todavía esperando una solución, ahora estamos agravándolo. Estamos aumentando el desempleo y la pobreza nuevamente en Argentina. Y eso es grave. Pero quisiera ahondar un momento en eso que, para no irnos de este punto, en lo que recién dijo Alejandro Roba, que tiene que ver con los subocupados también, ¿no? Porque la tasa de subocupación subió del 9,8 al 11%, o sea que además del 10,1% que se mide en desocupación, tenemos un 11%, 11,8% que tiene tiempo disponible, que no le alcanza el dinero, que quiere más trabajo, que sale a buscarlo, que no lo encuentra. Y digo, eso es una tendencia que a futuro puede repetirse. Tomando los datos del primer trimestre, lo que se decía, y ustedes corríjanme, es que en, digamos, destrucción neta de empleo no había habido tanto, pero sí salarios a la baja y cada vez más gente que busca más trabajos aparte del que ya tiene. Bueno, justamente, si el desempleo no es mayor, es porque ha habido bastante empleo precarizado. Lo que nosotros ese subempleo está conteniendo una desocupación que debiera ser más elevado, que puede ser más alta en cualquier momento. No, eso según los sectores, pero el subempleo lo que está indicando es personas que quisieran trabajar más de lo que trabajan, o sea que trabajan menos horas de las que quisieran. Ahora, lo que es grave son dos cosas. Primero, que la precariedad está aumentando. El gobierno anterior creo que lo dejó en 32, 33, yo creo que va a llegar cercano al 40%, a lo mejor Mariano, que tiene más el dato de los sindicatos, lo puede dar mejor, pero algo que también es muy importante es que se destruyen empleos de alta calidad en el sector industrial y se crean en el sector servicios de baja remuneración y sin derechos laborales. Y por el otro lado, lo que no se ve, ¿cuáles son los motores que van a generar empleo? El único sector que está creciendo de a poquito es el sector agropecuario, y no todo el sector agropecuario, sino el de cereales y oleaginosas, que la verdad que no genera casi nada de empleo. Entonces, el problema es que estamos mal en el fondo del mar. El gobierno festeja un no sé qué de dólar calmo cuando la economía está cayendo estrepitosamente. El ministro de SICA festeja que caen empresas pero que nacen algunos y no dio el nombre de una sola empresa que estuvieran haciendo, con lo cual me parece que hoy estamos mal, pero vamos a seguir peor porque el sistema este experimento que creó Macri de decir que había que bajar el consumo para que estemos mejor está fracasando, y como vos decías, una caída del consumo de más del 5 o 6% en el primer trimestre. Interpretamos que la inversión también cayó un 24%, les digo que esos números son inéditos, que la inversión, ¿se acuerdan de la ayuda de inversiones? Bueno, no solamente no vino, sino que se destruye la inversión. Semestre. Bueno, nunca llegó el segundo semestre, los brotes verdes, salvo el programa de Berco, no vi ningún brote verde. Entonces, lo que tenemos hoy es una situación realmente de estancamiento económico, depresión, alta inflación y con ninguna posibilidad de decir que esto es el piso. Yo creo que el piso todavía no lo hemos visto porque no hay ningún motor económico que nos diga, bueno, como dice el gobierno, que lo peor ya pasó. Lamentablemente creo que vamos a llegar a situaciones de empleo muy, muy graves a fin de año. ¿Vos creés también que lo peor todavía no pasó? Sí, estoy convencido porque, como te decía, no hay un horizonte productivo. ¿Qué va a producir hoy una pyme en Argentina? ¿A quién le va a vender? Estamos justo en los meses en los que Paritaria, Ahora 12, créditos de ANSES intentan meter en los meses previos a las elecciones algo más de plata para que los hogares puedan consumir. También el congelamiento de los tarifazos, el posponerlos para después de las elecciones, y lo mismo con una devaluación que queda latente para después de las elecciones. Todo eso te configura unos meses ahora donde el gobierno intenta vender un poquito más de calma previa a las elecciones, ¿no? Pero eso es muy temporal, tiene patas cortas, y la crisis, mientras vos no hagas políticas que le respondan a las pymes, ¿a quién le van a vender? ¿Qué cosa? ¿Cuándo? Esa es la pregunta que se están haciendo todos.
Y hasta te agrego algo más sobre dónde está escondido por qué no crece más el número de desocupación. No es solo la subocupación, no es solo la caída del salario real, que son cosas que ayudan a tapar ahí, sino que, por ejemplo, estas diferencias entre regiones que charlábamos. Hay ciudades en el norte argentino que hoy tienen tasas de desempleo del 2, 3, 4%. Y vos decís, ¿por qué? ¿Qué pasó? Bueno, cuando uno mira la tasa de actividad, que es el otro indicador, es muy bajo. Es decir, hay un montón de gente que está inactiva, no está ni siquiera buscando laburo, básicamente porque ya sabe que no lo va a conseguir. ¿Y para qué va a gastar energía, fuerza, el boleto de colectivo en ir a buscar el laburo si no lo hay? No hay trabajo. Entonces, cuando uno mira todos los datos, subocupación, inactividad, desempleo, el panorama es mucho más complejo y hay muchas cosas ahí a solucionar. Lautaro Maislin, que es nuestro compañero, y fue a entrevistar a Adolfo Prat-Gay, y vos recién lo mencionabas, Roba, en un momento, analizando la economía argentina, porque hoy se cumple un año de la